Buenas tardes. Para terminar con esta serie de vídeos en las que hablaremos del lector de Julio Verne de Almudena Grandes y cómo preparar la prueba de acceso a la universidad con este libro, terminaremos analizando el tiempo y el espacio en la obra y las técnicas narrativas y la perspectiva de esta. Comenzaremos, por tanto, hablando en primer lugar de este tiempo y de este espacio en la novela. Para analizar el tiempo tenemos que tener en cuenta que realmente la obra manifiesta dos tiempos esenciales. Una larguísima analepsis, es decir, una retrospección, un salto al pasado, en la que se nos cuentan los años 1947, 1948 y 1949. Un periodo que se conoce como el Trienio del Terror en España, como el momento más duro de la represión franquista y la dictadura. Posteriormente, la última parte del libro, la cuarta parte, se produce después de una elipsis de 11 años, cuando Nino pasa a tener casi 23 años respecto a los 12 con los que ha acabado esa parte anterior, y que nos hace viajar de una forma muchísimo más rápida, como después comentaremos, desde el año 1960 hasta el año 1967, es decir, en lo que se denomina como la dicta blanda, el periodo menos duro de esa represión franquista y el principio de la democracia en España. Para empezar a hablar del tiempo, tenemos que distinguir entre lo que es el tiempo externo y el tiempo interno de la obra. Cuando hablamos de tiempo externo, hablamos del período histórico en el que se ubica, mientras que cuando hablamos de tiempo interno, hablamos de la cantidad o el número temporal de años, de horas, de minutos, de días, que suceden desde el principio de las acciones que se cuentan hasta el final hasta la última acción o hasta el último suceso que se cuenta en la novela. El tiempo externo del lector de Julio Verne, como decíamos, son los años más duros de ese franquismo, y nos cuenta un poquito cómo es la resistencia republicana, el maquis en la guerrilla en esa sierra de Jaén. Todo esto ubicado en una situación completamente autárquica y de autosubsistencia del régimen franquista, en la que cierra completamente las fronteras y que solamente se subsiste, solamente se mantiene con lo que el propio régimen, es decir, la propia España, puede producir. Por lo que va a haber muchísima carestía, va a haber muchísima hambre y va a producirse un montón de muertes. Además, en este periodo, en este trienio del terror, en los años inmediatamente anteriores y los años inmediatamente posteriores, nos vamos a encontrar con una fuerte censura tanto ideológica como intelectual, que se representa sobre todo a través de la figura de don Eusebio, ese maestro atemorizado de la dictadura que no permite tener ninguna idea diferente de la del régimen franquista a sus estudiantes. En este momento es el momento en el que realmente la sociedad española se divide en dos bandos, el bando republicano, el bando democrático y el bando de los franquistas, una división de la que todavía se aprecian sus consecuencias hoy en día. Entonces, comencemos hablando de ese primer periodo, hablemos de esa analepsis, de esa larga analepsis que se produce entre 1947 y 1949, donde se nos cuenta la infancia de nuestro protagonista Nino. 1947 nos cuenta o nos presenta una narración de un Nino todavía infantil, está impregnada de numerosas analepsis, retrospecciones, saltos al pasado y continuas prolepsis o saltos al futuro, también conocidos con el nombre de anticipaciones o flashbacks, que dificultan muchísimo la lectura de esa primera parte y que hace que, por ejemplo, vosotros cuando os enfrentáis a esa lectura os resulte muy compleja. En ese año se nos cuenta, por ejemplo, el viaje de Almería de toda la familia, exceptuando de su padre, el contacto con esa familia materna y el rechazo que le produce Nino, sus hermanas y su madre. Nos encontramos también, por ejemplo, con el conocimiento de Pepe el portugués, cuando se le conoce, y todo lo que sucede durante ese primer año. En 1948 y 1949, las analepsis y las prolepsis ya están mucho mejor ordenadas. El narrador, Nino, ya es más adulto y ya es capaz, una vez empieza a leer a ese Julio Verne y empieza a tener unas lecturas, a organizar mucho mejor el discurso. Continúa habiendo saltos al pasado y al futuro, sobre todo nos encontramos con prolepsis o saltos al futuro que nos cuentan cosas que descubriremos a continuación, como por ejemplo quién es esa doña Elena o cuál es la historia de doña Elena, que en ese momento el propio Nino no la conoce, pero la conocerá posteriormente. Y hay una técnica también muy llamativa en cuanto al tiempo en este 1948 y 1949, que es la de la presentación de las escenas yuxtapuestas, es decir, la de contarnos lo que está sucediendo a la vez en dos ambientes diferentes. Por ejemplo, cuando se están produciendo una serie de torturas dentro de la casa cuartel y el propio Nino y Pepa, su hermana pequeña, están escuchando esas torturas de fondo, se nos está contando cómo Nino le está cantando canciones a su hermana para que no escuche esa terrible violencia que se está produciendo, y a la vez se nos está contando qué está pasando en esa otra sala, de tal forma que aparecen simultáneamente narradas dos escenas.
Una escena que es lo que está ocurriendo en la habitación y otra escena que es la que está ocurriendo en el resto de esa casa cuartel. La cuarta parte de la novela, que nos narra, como decíamos antes, el periodo de esos 17 años de 1960 a 1977, va a un ritmo narrativo infinitamente más rápido que todo lo anterior. Mientras que antes hay muchísimas digresiones, muchísimas descripciones, nos narra con muchísimo detalle lo que ocurre en cada uno de esos años, en prácticamente 30 páginas se resuelven 17 años, mientras que hemos necesitado a lo mejor unas 120 para contarnos un año en los casos anteriores. Se nos cuenta cómo Antonino se casa con Maribel, nos habla de su boda, nos habla de su engaño, nos habla de cómo actúa como encubierto para el Partido Comunista, nos cuenta cómo se le encarcela, cómo se le libera y se le amnistía en 1976, cómo se reencuentra telefónicamente con Pepe el Portugués y cómo descubre quién es realmente ese personaje. De tal forma que si hablamos de tiempo externo y hablamos de la dictadura franquista y esencialmente ese tiene el terror, si hablamos de tiempo interno, es decir, de la cantidad, de la magnitud de tiempo que ocurre dentro de la novela, tendríamos que tener en cuenta que son más o menos 30 años, los 30 años que transcurren desde 1947 hasta 1977. Es decir, la parte del franquismo más duro y la parte final de ese franquismo más blando y del paso a la democracia. Cambiando ya y abarcando la otra parte de esta primera pregunta de la prueba de acceso a la universidad que nos ocupa en este vídeo, hablemos ahora del espacio. Las tres primeras partes, ese es periodo que comprende 1947, 1948 y 1949, ocurren todas ellas en Fuensanta de Martos, un pueblo real de la Sierra de Jaén que realmente se utiliza este pueblo como homenaje a la persona que le dio la idea de la novela Almudena Grandes, que es Cristino, un amigo de su marido, Luis García Montero, y que realmente actúa como un microcosmos del terror de esa posguerra, como indicamos ahí. El lugar existe, el pueblo existe, sin embargo, la descripción que se hace de él, todos los personajes que aparecen son plenamente ficcionales. Sin embargo, la parte final de la novela, ese periodo que abarca de 1960 a 1977, ocurre en otros lugares, fundamentalmente en Granada, donde Nino estudia y donde Nino después ejerce como profesor universitario, y también en Madrid, donde estaba encarcelado ese Pepe el Portugués. Fuensanta de Martos, ese pueblo de la Sierra de Jaén, tiene un valor profundamente metafórico y profundamente simbólico. Es el espacio donde transcurre toda la infancia de Nino y donde se nos cuentan todas las acciones infantiles de Nino desde su perspectiva. Es realmente un lugar, como decíamos, que sirve para representar esa posguerra dura y terrible, un ambiente rural, frente al ambiente urbano que vamos a encontrar en ese Granada. Además, en esa Fuensanta de Marcos hay espacios profundamente simbólicos. Por ejemplo, el monte o el molino de Pepe el Portugués van a ser lugares que se van a caracterizar por la libertad frente a la crueldad y la represión que va a ser la que caracterice a todos los espacios del llano, es decir, a todos los espacios propiamente del pueblo. El cuartel va a ser siempre un lugar de represión, el pueblo va a ser un espacio ausente de libertad. Como vemos, todo aparece a través de contrastes, igual que ocurre en la novela con los guardias civiles y los republicanos. Vamos a encontrar contrastes entre el rural de esa Fuensanta de Martos y los ambientes urbanos de Granada, vamos a encontrar contrastes entre el monte y el llano, vamos a encontrar contrastes entre el cuartel y el molino o la casa de Elena, como después veremos, y vamos a encontrar también un último contraste entre cómo es la vida en la Andalucía costera, en esa Almería, una Almería llena de luz, con un ambiente y con una temperatura mucho más agradable, pero que sin embargo vive sumida en la más terrible pobreza, y esa Andalucía interior de ese Jaén que tiene unas temperaturas en verano insoportables, tiene unas terribles temperaturas bajísimas en invierno, pero que sin embargo le presenta una posibilidad a la gente de sobrevivir. En esa Almería es imposible la resistencia ante el franquismo. Sin embargo, en esa montaña de Jaén sí que hay una resistencia, sí que existe ese maquis que va a ser fundamentalmente lo que se nos cuenta sobre él en la novela. ¿Cuáles son los espacios fundamentales de ese lugar, de ese Fuensanta de Martos? Pues van a ser estos cuatro espacios que se nos presentan aquí a continuación. Por un lado, una casa cuartel, símbolo, como decíamos, de la represión, donde va a aparecer todo el terror y toda la tortura. Un cuartel que, aunque parece que es mejor que el pueblo, la situación de las personas que en él vive, está continuamente subdividido por paredes finísimas en las que se escucha absolutamente todo y en la que sus habitantes viven con miedo. Un cuartel del que incluso los hijos de los propios guardias civiles tienen que huir. De hecho, cuando
ocurren determinadas escenas a Pepa y al propio Nino se le manda al molino de Pepe el Portugués para que no las vea, para que no las oiga, para que no descubra lo que realmente allí pasa. Por otro lado, nos vamos a encontrar con dos espacios muy distintos, como son el Molino de Pepe el Portugués, que es el paraíso para Nino, el lugar realmente donde querría vivir y que él idealiza. Y es un lugar que se posiciona a medio camino entre lo que sería la montaña y lo que sería el llano, exactamente igual que ocurre con el Cortijo de las Rubias, lo cual desde el principio ya es una metáfora de lo que va a ser Pepe el Portugués, el enlace entre el republicanismo de la montaña y ese Sanchís, ese guardia civil que va a pedir miel a ese molino de Pepe el Portugués cuando realmente lo que está haciendo es tramar planes para ayudar a ese bando republicano. Va a ser un lugar de reunión para Nino y para Pepe, un lugar de reunión para los republicanos, un refugio de la resistencia y en el que también se van a utilizar muchas metáforas, muchos elementos con marcado carácter simbólico, como esas sábanas que se tienden o, por ejemplo, como esas cortinas que se cierran cuando los republicanos, cuando el bando de los reprimidos puede acceder o no acceder a ese espacio. Otro de esos lugares fundamentales para la obra es el lugar en el que realmente Nino descubre cuál es su ideología y en el lugar en el que Nino es feliz, no en la casa cuartel, que es el Cortijo de las Rubias, un refugio del republicanismo en el que viven un conjunto de mujeres que han sido profundamente torturadas por culpa de la ideología de ellas, pero esencialmente de sus maridos durante la Guerra Civil. Es la casa donde viven Catalina, donde viven sus hijas, donde han vivido sus hijos que han tenido que huir de España por culpa de su ideología, y donde Nino recibe las clases de mecanografía y, como decíamos, descubre, por ejemplo, el amor pasional y el amor erótico, o descubre una forma de ver el mundo y una educación completamente distinta a la que había recibido. En ese cortijo de las rubias va a ser, por ejemplo, donde se oculte la imprenta, donde se oculten los libros prohibidos o donde se oculte el amor erótico y sexual del que va a ser testigo Nino entre Filo y Elías el Regalito. Entre medias de todos estos lugares aparece un espacio neutral, un espacio al que todos los personajes acuden y en el que los personajes curiosamente se respetan, que es el cruce de caminos, un lugar en el que, por ejemplo, cada vez que llega Nino tiene que dejar a un lado su vida como parte de la Guardia Civil y encaminarse a su vida posterior, a su vida futura, a su vida como republicano. Por allí es por donde pasa siempre y donde lo espera Bebe el Portugués para ir al Cortijo de las Rubias. Es, como decíamos, un lugar neutral, pero también un lugar donde el padre, al final de la obra, decide desobedecer a su teniente y permitir que los republicanos se escapen. Es decir, es el lugar en el que realmente cada uno puede ser lo que es o puede responder a lo que realmente su yo interno les dicta. Una vez hemos analizado el espacio y el tiempo en la obra, los espacios y cómo es el tiempo externo y el tiempo interno en la obra, nos encaminamos hacia la última pregunta sobre esta novela de Almudena Grandes, que es su estructura y su punto de vista. Cuando hablemos de la estructura, no vamos a reiterar algunas de las cosas que ya hemos dicho en la pregunta anterior y que por eso las hemos tratado juntas. Vamos a pasar por ellos, o por ellas, perdón, de una forma mucho más breve, mucho más somera. Primero, hablemos de que esta novela, como ya habíamos comentado, sigue la estructura de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Lo que intenta hacer Almudena Grandes, su autora, es llevar a cabo unos episodios nacionales, pero ya no en el siglo XIX español, sino en la etapa justo posterior a la posguerra, que le permita mostrarnos la realidad de ese momento de una forma diferente a la que se cuenta. Ella en diferentes entrevistas defiende que la historia que se nos cuenta es una historia de mentira, una historia de los vencedores, una historia que ha sido muy cómoda porque España ha decidido renunciar a su pasado republicano y mostrarnos una democracia actual sin tener en cuenta que antes ha habido unos estados democráticos previos en nuestro país. De tal forma que es una crónica de ese franquismo, una crónica de esa posguerra. Y El lector de Julio Verne es una de las 6 novelas, una de las 6 visiones que da Almudena Grandes sobre este mismo periodo, sobre el periodo entre 1939 y 1950. A nivel de estructura interna, es decir, de cómo se coloca el contenido dentro de la obra, es muy compleja la novela. De tal forma que va a haber un montón de historias secundarias que aparecen entrecruzadas, como por ejemplo vamos a ver la historia de cómo esa hija del alcalde de Fuensanta de Martos se acaba fugando con uno de los guerrilleros. Se nos va a contar, por ejemplo, la historia de Pastor y Sanchís, se nos va a contar la historia de Catalina la Rubia, un conjunto de historias que no son esenciales para la trama principal, que es la formación ideológica e individual de Nino,
pero que nos ayudan a comprender por qué Nino toma esas decisiones y cuál es el ambiente que realmente se respira en ese pueblo. De tal forma que se nos va a contar, como decíamos, la historia esencial o la trama esencial, que es la historia de Nino, esos 3 años para ese Nino infantil y cómo él se va transformando o va rechazando su futuro como guardia civil para convertirse en un republicano de izquierdas. Por eso, esto afecta mucho a la estructura externa. Esta estructura interna, esta conformación de Nino, esta visión del pueblo, va a afectar a cuál es la estructura del libro en 4 partes esenciales. Un 1947, que es el comienzo de la historia y el que remitíamos anteriormente. Un 1948, que nos presenta el principio del desarrollo de la trama tras una introducción inicial en ese año primero. Un 1949 en el que se resuelve toda esa analepsis de los 3 años y termina con esa desobediencia del padre y ese descubrimiento de Sanchís, y una cuarta parte que nos explica las repercusiones de toda esa analepsis, de todo ese salto atrás en el tiempo y que nos enlaza con lo que sería la actualidad de Nino cuando está narrando, de un Nino ya adulto, y nos explica cómo todo eso que hemos visto y todo ese periodo, toda esa narración que se nos ha contado de ese trienio del terror, va a afectar posteriormente a la historia de España y a quién es, por ejemplo, ese Pepe el portugués. Además, al margen de estos 4 episodios, la novela termina con una reflexión de la propia autora, de la propia Almudena Grandes, sobre qué ha inspirado la escritura de la novela, en qué se ha inspirado y qué ha llevado a cabo esta novela con la historia de ese Cristino del que hablábamos previamente, y también con los personajes reales y los personajes ficticios y en qué se ha basado para crear cada uno de ellos. Una vez examinada esa estructura externa e interna de la obra, hablemos un poquito del punto de vista. Toda la novela está narrada desde una primera persona protagonista. Es Nino quien nos cuenta la historia de su infancia. De tal forma que, como ya comentábamos cuando hablamos de los temas, toda la novela es un Bildungsroman o una novela de aprendizaje, es decir, una novela en la que se nos cuenta cómo Nino pasa de la infancia a la edad adulta y por qué se produce este proceso de esa manera y no de otra. Sin embargo, este Nino tiene como narrador unas capacidades extrañas, unas capacidades cercanas a lo que sería una omnisciencia habitual cuando se nos cuenta una historia en tercera persona. Porque este Nino conoce todo lo que se ha producido anteriormente y todo lo que se ha producido posteriormente o que se va a producir en el futuro. Sin embargo, no pensemos que Nino nos cuenta la historia como si fuera un adulto narrándonos lo que pasa en ese trienio del terror. No. El que nos cuenta la historia es el propio Nino, inocente e ingenuo, que va descubriendo ese mundo y qué está pasando en ese mundo. Por ello, para saber lo que ocurre antes, lo que ocurre después, quiénes son realmente su madre y su padre, por ejemplo, qué ha pasado con doña Elena o qué va a pasar con Pastora a continuación, como veremos, se utiliza otros personajes. Se utiliza a Paquito, el hijo de Izquierdo, para dar la visión que tienen los guardias civiles sobre diferentes sucesos, como por ejemplo la muerte de Crispín y Cencerro y lo que se hace en sus pueblos, o se nos muestra también la visión que da Pepe y las historias que le cuenta Pepe a Nino para descubrir realmente quién fue su padre antes o por qué él es un carajita y por qué su abuelo era un carajita. Esa visión inocente e ingenua que comentábamos de Nino se observa de diferentes formas, se nos muestra de distintas maneras. Este Nino es un testigo fiable, que no distorsiona la realidad. ¿Y por qué sabemos que no la distorsiona? ¿Y por qué sabemos que él tiene una perspectiva neutral? Porque él es el único que no pertenece en la novela a ninguno de los dos bandos. Es decir, él vive en el cuartel de los guardias civiles y teóricamente tendría que tener la visión propia de esa guardia civil, pero él se siente muchísimo más cercano desde un inicio en la novela a Pepe el portugués o al cortijo de las rubias que a ellos. De tal manera que él vive a caballo en esos dos mundos. Él decide, por ejemplo, no culpar a su padre de la muerte del padre de Elías el Regalito cuando le descubre Pepe el portugués la verdad. De tal forma que él es un personaje neutral y se nos muestra así, nos cuenta la trama desde esa neutralidad. Por eso en la novela no hay buenos ni malos, sino que hay personajes que se van construyendo a sí mismos y que son mucho más complejas. Ese personaje nos va a mostrar a través de diferentes prolepsis, como las que hablamos antes en el tiempo, cosas que el propio Nino en ese momento no debería conocer y que tampoco le cuentan ni siquiera ese Izquierdo ni ese Pepe el portugués. Ese hijo de Izquierdo, perdón, o ese Bebe el portugués. Por ejemplo, sabemos lo que ocurre con Pastora en Madrid cuando huye de esa Fuensanta de Martos después de la muerte de su marido y cómo le es negada la pensión y cómo es continuamente vigilada por guardias civiles en ese Madrid. Es una historia que Nino ha tenido que descubrir
a la fuerza posteriormente o que ha sabido posteriormente lo que ha ocurrido ahí. Y que sin embargo se nos cuenta en ese momento de la novela con algo que, como decíamos, es algo muy cercano a la omnisciencia, aún desde una perspectiva que es una primera persona protagonista, es decir, una focalización interna de la historia. Por eso hablamos de focalización interna y de focalización parcial. Por eso vemos que Nino no entiende todo lo que sucede. Por ejemplo, él no entiende las notas que le pone don Eusebio en determinadas materias. No entiende por qué no está bien ese examen de historia sobre el 2 de mayo citando a Galdós. Él, por ejemplo, como niño que es de 9 de 10 años, lo que le llama la atención es que en el pueblo se cante la canción de la vaca lechera para reivindicar a Cencerro y nos lo cuenta sin entender perfectamente por qué lo hacen. Él no entiende un montón de sucesos que si el que narrara la historia fuera el niño adulto sí los entendería. Una vez hemos hablado del punto de vista de este narrador en primera persona protagonista, para terminar con este tema de las técnicas narrativas, de la perspectiva, de la estructura de la obra, tenemos que hacer referencia a diferentes cambios de perspectiva y cómo se realizan estos cambios de perspectiva en la obra, cómo se rompe con esa primera persona. En primer lugar, vamos a tener el uso del estilo directo libre. Es decir, van a aparecer palabras textuales de personajes sin introducirlos con un verbo dicendi o sin introducirlos con una raya, van a aparecer dentro de las propias palabras del narrador. Vamos a observar, como en este ejemplo que tenemos aquí, cómo tenemos textualmente lo que dice este personaje, a pesar de que no señala exactamente que lo diga. Dice, cuando la señorita Ascensión nos pagó por fin, y a partir de aquí vemos lo que dice la señorita Ascensión. Hay que ver, Pepe, qué caro te vendes, no sé cómo puede gustarte vivir tan solo en el molino. Aquí nos está reproduciendo de manera explícita las palabras de ascensión, a pesar de que no aparece referido literalmente. Otra de las técnicas otra de las propuestas estilísticas que lleva a cabo Almudena Grandes es la de los monólogos interiores, es decir, soliloquios o monólogos interiores que nos permiten ver qué es lo que realmente piensa Nino sobre determinados momentos de la historia, determinadas acciones que suceden en la historia. Y no lo hace en voz alta, sino que lo hace reflexionando y parando de narrar para introducir estas digresiones que nos cuentan las reflexiones a las que él llega fruto de los sucesos que van ocurriendo en la novela. Dice Nino, eso tendríais que hacer, matar a tanta gente que sus cadáveres lo cubrieran todo, lo pudieran todo y en España no se pudiera respirar. Nadie podría volver a andar por las calles ni a cultivar los campos, y cuando las aguas de los ríos tiñeran el mar de rojo. Esto es lo que considera Nino que tendrían que hacer los guardias civiles para conseguir vencer a ese republicanismo interno. Vemos cómo se empieza a traducir en estos soliloquios, en estos monólogos interiores, la visión real y la transformación ideológica de Nino que va después a dar con su futuro, ese que se nos narra entre 1960 y 1977 al final de la obra. En relación con estos monólogos interiores y habiendo pequeños fragmentos de menor extensión, también vemos reflexiones internas de esa primera persona protagonista en medio, por ejemplo, de las interacciones o los diálogos con otros personajes. Muy llamativo, porque por ejemplo vemos que en el medio de una conversación con su padre se utilizan esas rayas no para incluirnos quién lo está diciendo, como es habitual en los diálogos, sino para mostrarnos lo que realmente querría decir ese niño y que no dice explícitamente delante de su padre. Lo que dice Nino es, muy bien padre, me parece una idea buenísima, pero lo que realmente está pensando es lo que aparece en ese inciso entre rayas. Dice, muy bien padre, adiós a los coches de carreras, adiós a una casa como el molino viejo, adiós a los trucos de los hombres solos que no se casan nunca. Es decir, eso es lo que querría decir Nino, la queja que querría llevar a cabo Nino en ese momento delante de su padre, pero que no se atreve a decir y que nos aparece mostrada a través de esos soliloquios parciales, de esos monólogos interiores parciales que nos muestran la psicología del protagonista. De tal forma que vemos que tenemos una estructura interna compleja, una estructura externa muy bien dividida por años y que nos cuenta con un ritmo narrativo lento esos 3 años del Trino y del Terror y que posteriormente lo hace de una forma mucho más rápida en la edad adulta de Nino. Y vemos también como esa primera persona protagonista, ese niño Nino, nos cuenta la historia con una casi omnisciencia propia de una tercera persona. Y esa omnisciencia de esa tercera persona se ve completamente rota por estos tres mecanismos que vemos aquí, ese estilo directo libre, esos monólogos interiores y esas introducciones de los soliloquios que nos sirven, por ejemplo, para ver cómo habla la gente de ese pueblo o para ver qué está pensando realmente Nino. De tal forma que con ellos se completa toda esa imagen, todo ese reflejo perfecto y minucioso que quiere llevar a cabo Almudena Grandes sobre ese periodo terrible de terror y de tortura
que son los años 1947 a 1949 en la Sierra de Jaén y, por extensión, en toda España. Así completa la autora esa empresa que intenta llevar a cabo imitando los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.